Bueno, un corte de energía, estamos todavía sin monitores acá, pero te digo que estamos en el aire, ¿no, señor director? Ya estamos al aire. Estaba hablando Santiago justamente, se ve que estaba diciendo algo inconveniente, muy polémico, a alguien no le gustó, polémico. Y se cortó la luz. Buen día. Yo te había preguntado si te parecía que estaba bien decretar un feriado nacional. Para que festejen los porteños, a ver, ¿no? coincido que... Yo tengo una visión muy federal. Coincido que desde el interior del país, digo, lo vimos todo por tele, más allá de que haya habido un grupo minoritario que haya tenido la posibilidad de viajar a Buenos Aires. Pero esa movilización en Buenos Aires fue histórica, digamos. Entonces, en eso sí coincido. Bien, pero podría haber sido un decreto, entonces, decretando, se hubieran puesto de acuerdo el jefe de gobierno porteño, los distritos del conurbano, fijamos un decreto pero ahí por el cual... dicho que era un decreto unitario, porque no festejaba todo el país, digo. No, es que no venían acá. Acá vinieron después, y tuvieron un contacto más directo, me parece, los jugadores con sus pueblos. Dybala, por ejemplo, Río Segundo, lo estamos viendo recién a Molina en Embalse, y así sucesivamente. Esto era más... Yo será que estoy ya tan en contra de todas las decisiones que se toman en Buenos Aires. Era un nivel de delirio, de locura y de alegría. Hay muchísima gente que viajó. Yo tengo gente que ha estado en Buenos Aires y llegaba en colectivo de la provincia. Todo el mundo devoción por recibir la selección. El 1% del interior. La mayoría, el 99%, era de gente de Capital Federal y del conurbano bonaerense. Y había gente también que trabajaba, ¿no? Hemos visto videitos que estaba trabajando y le saqueaban... pasaban, qué sé yo, con un carrito vendiendo gaseosas y le afanaban todos los packs y toda la historia. Hemos visto cosas que son preocupantes, ¿no? Este tema de que, ojo que somos los dueños de la calle, ¿no? Vimos la alternativa razonable hubiese sido esa coordinación entre Presidencia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que era el distrito central a donde se congregaba el grueso de la gente que quería festejar, pero no hay una capacidad política de llevar adelante eso, ni una voluntad de diálogo en este momento de ninguno de los tres gobiernos recíprocamente. Lo que en algún momento fue una ilusión de concertación durante el tiempo de la pandemia, del Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores y particularmente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pertenecían a espacios políticos distintos, antagónicos, fue simplemente eso, una ilusión. En adelante estamos en una situación de prácticamente mutuos bloqueos entre estos gobiernos en los cuales todos tienen su poder de veto recíprocamente. Bien, ¿cómo lo ves, Prevención? Sí, yo creo que sí. Ahora, volviendo a lo de la Corte, que también es un tema que se abordó aquí, yo creo que la decisión de la Corte es correcta, me parece que es correcta. Lo que no es correcto es que la Ciudad de Buenos Aires reciba coparticipación. Y lo que no es correcto, que es lo que la Corte ha corregido, por eso digo que el fallo, a mi juicio de ver, es desde el punto de vista jurídico correcto, es que un presidente de la Nación no puede modificar la ley de coparticipación federal, como no podía hacerlo tampoco el anterior. Macri le dio a la Ciudad de Buenos Aires, por decreto, una participación mayor de la que tenía. Para mí no tiene que tener ninguna coparticipación, y además la coparticipación, el cálculo que debería hacerse teniendo en cuenta que el supuesto aporte que le hace a los ingresos del Estado, es decir, la participación en el PBI que tiene la Ciudad de Buenos Aires, falso, como lo muestran, absolutamente falso, porque pero tiene todas un montón de servicios que tiene que bancar la Ciudad de Buenos Aires. Claro. La educación ha sido transferida a la Ciudad de Buenos Aires, la justicia ha sido transferida, la seguridad, la policía ha sido transferida. Y nosotros no lo bancamos desde toda la vida. Tenemos coparticipación. Hay coparticipación en la provincia de Córdoba, en Santiago del Estero, en Córdoba. Yo no sé los porcentajes. Es que la coparticipación en sí mismo es un insulto al federalismo. Porque ¿qué es la coparticipación? Es la manera de arreglar, más o menos, acomodar el abuso que viene cometiendo la Nación, el Gobierno Nacional desde hace años, de apropiarse de los recursos tributarios que según la Constitución de 1853 son de las provincias, la Nación no podía cobrar impuestos, y entonces como se apropió de esos impuestos y ahora hasta se le dio rango constitucional a esa apropiación, ahora tiene facultades concurrentes desde 1994, entonces coparticipamos una partecita de lo que le robamos, se lo damos. Cállese la boca, no diga nada. Y eso que ha hecho, ha generado feudos, señores feudales, que no hacen que su provincia haya nada de ingresos genuinos, no hay ni siquiera trabajo privado, como el caso de Formosa, y viven, se enriquecen y mantienen más o menos satisfecho a su clientelismo electoral con la coparticipación, con lo que le damos las provincias que producimos. Bien, César.
hasta que no se resuelva la traba de la reforma del 94, el sistema va a persistir con parches que se van superponiendo uno a otro. El último de ellos, el Pacto Fiscal de 2021, que viene a enmendar lo que había sido el pacto fiscal entre el presidente Macri y los gobernadores. Entonces, siempre estamos en una especie de tira y afloje entre Poder Ejecutivo Nacional y gobernadores, en el cual la primera carta que se juega es el poder que tiene cada uno de esos niveles, ¿sí? Se ha escrito mucho, incluso hay colegas nuestros cordobeses que han analizado este tema de cómo es la relación entre presidentes débiles y gobernadores fuertes, o a la inversa, y cómo se marcan la agenda unos a otros. Ustedes lo mencionaban recién a Menem, por ejemplo. Menem en algún momento negoció con los gobernadores la reforma de la Constitución a cambio de ampliarles los recursos que se transferían a las provincias. Nunca hubo ley después de coparticipación, no la estamos esperando. Desde el 88 tenemos un régimen transitorio que no ha sido corregido y subsistimos con un sistema de parches que se van negociando circunstancialmente. Y la trampa estaba en la reforma porque la cláusula provisoria adicional, transitoria, una de las finales, la 6 creo que era, sí, decía que en 1996 tenía que estar, era el plazo máximo para sancionar una nueva ley de coparticipación federal, pero establecía que la condición era que fuera aprobada por la totalidad de las provincias, lo cual era imposible. Córdoba nunca iba a aprobar una ley de coparticipación federal armada entre Menem y Alfonsín. Imposible. El Pacto de Olivos fue realmente hizo un daño inmenso a la nación. Al federalismo lo hirió de muerte, porque, como decía recién, le concedió a la nación facultades tributarias que no tenía. Rompió el federalismo fiscal, con lo cual matás al federalismo porque no tenía recursos como decía Irigoyen, ¿cómo se llamaba? Efectividades conducentes. Y por otro lado, hirió a la República de muerte, porque legitimó la delegación de facultades del legislativo al Ejecutivo. Legitimó los decretos de necesidad y urgencia, que es permitirle al Ejecutivo que legisle, es decir, rompiendo la división de poderes. Esos daños es hasta ahora irreparable. Ahora, antes de eso, antes del 94, ya de federal teníamos el nombre. No, por supuesto. Pero no se practicaba demasiado el federalismo, ¿no? Pero estaba la Constitución para algún día decir, señores, vamos a hacerla cumplir. Se termina esto. Hay algo que no cumplir. entiendo, y este es para todos. Yo no entiendo cómo el poder corporativo, ¿no? El lobby corporativo, cómo los legisladores del interior no se ponen de acuerdo. Es decir, muchachos, de 250 nosotros somos 200, tenemos una mayoría absoluta. Le decimos, no hay presupuesto, no hay ninguna de las leyes que vos querés plantear si no mejorás esto, si no, no hay una distribución de los subsidios al transporte, por ejemplo, más equitativa en la República Argentina y no todo para el AMBA, igual en el resto de los servicios públicos, etcétera. Pero sin embargo no lo hacen, ¿no? Después se deben al partido o al jefe del partido. Porque el alineamiento tiene otra lógica, no tiene una lógica territorial. El alineamiento de los legisladores, diputados y senadores no tiene un sentido territorial, sino que tiene un sentido partidario. Y de hecho va contra la Constitución. Absolutamente. Son representantes del pueblo, de la provincia. Bien, pero por alguna razón existen los bloques en ambas cámaras. Y lo que llamativamente está demostrando este gobierno es que sin tener mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, logra la aprobación de leyes claves. Recientemente el presupuesto. Hace exactamente un año el acuerdo con el FMI. Entonces está claro que incluso un Congreso que no está alineado políticamente con el Poder Ejecutivo, no tiene la capacidad de bloquear al Poder Ejecutivo. Quien sí lo tiene es el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema. ¿Alguna pregunta o opinión más relacionada con el tema federalismo, no federalismo? Porque al tema del fallo de la Corte lo vamos a discutir en el bloque que viene con Jorge Orgaz, que ya está acá con nosotros. Sí. No, yo quería, en definitiva, me parece que quienes tienen que tratar la famosa ley de coparticipación, que nunca se aprobó de la reforma constitucional, es el Congreso. Bueno, a ellos hay que pedirles rendición de cuentas y quería preguntarles por qué no se puede destrabar eso. ¿Es tan complejo? Hay un problema técnico y un problema político. El problema técnico tiene que ver con los criterios que debería respetar el nuevo régimen de coparticipación establecidos en el artículo 75 luego de la reforma del 94. Y después está en la condición, es decir, la cantidad de criterios objetivos, eso es un aporte positivo. Lo que sucede es que hay que construir una fórmula alrededor de eso. Hay proyectos
técnicos elaborados por la Comisión Federal de Impuestos y otros organismos interprovinciales en el cual hay algún tipo de consenso técnico en relación a eso. El problema es político, y es lo que señalaba Prudencio, y es, esto tiene que ser una ley convenio. Que es una ley convenio supone el acuerdo de todas las legislaturas provinciales. Entonces, primero tiene que lograrse aprobación en diputados, en senadores, y además la ratificación de las 24 jurisdicciones. Imagínate si Argentina Gildo y Fran va a hacer que sus legisladores, porque los legisladores ahora son de los gobernadores, parece escandaloso, humillante, pero ni siquiera reacciona, va a hacer votar una ley donde la coparticipación tenga que ver con lo que cada uno necesita o aporta. Si él lo que está haciendo es enriquecerse y mantener su clientelismo electoral a través de ella. Yo creo que la Constitución nos ha impedido. Además, ¿cómo se eligen hoy los legisladores? ¿Se eligen por su capacidad? ¿Se eligen porque son gente con trayectoria, preparados? No, son levantadores de mano con 2 neuronas. Si tienen 3 ya molestan, una para escuchar la orden y la otra para levantar la mano. Entonces, estamos viendo las vergüenzas que hemos visto en la época en que estábamos en cuarentena y se hacían sesiones online. Hemos visto hasta un senador que estaba teniendo caricias con su novia. En un Zoom, sí, claro. Sí. Ahora, me parece muy drástico lo decir, pero yo creo que hemos sufrido una involución de la política, un proceso de berretización de la política en Argentina importante, ¿no? Si uno ve la composición de las legislaturas del 83 o del Congreso de la Nación, del 83 al 87, al 89, me parece que hemos ido para atrás en cuanto a la elección de nuestros representantes. Vos veías tipos que eran grandes oradores, tipos que vos podías o no estar de acuerdo con lo que planteaban, pero digamos, fundamentaban sus proyectos y se paraban de una manera sólida. Hoy hay mucho de lo que vos planteás también, hay poca neurona viva. No tenemos que ir al corte, cortita. No, simplemente pensaba en eso que comentaban del tema de las fidelidades de algunos legisladores respecto a los gobernadores. Bueno, hemos visto incluso legisladores que ante atropellos manifiestos contra provincias, contra sus provincias, contra sus votantes no se han pronunciado, ¿no? Digo, más claro que eso... Sí, queda absolutamente claro. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, felicidades, feliz Navidad. Igualmente. Próspero año nuevo, que tengamos un mejor 2023. Nos vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos vamos a hablar con Jorge Orgaz de este tema, de este fallo de la Corte Suprema del que hablaban ya algunos de los compañeros. Ya venimos.